Buenas, cordial saludo. Mi nombre es Diana Primera Marimón, estudiante de licenciatura en Educación de la Universidad UNAD. Bueno, en esta ocasión les vengo a hablar un poco acerca de la práctica pedagógica 2 que realicé en la Fundación Umbrella. Entonces, bueno, esta práctica como tal tiene como título las estrategias didácticas empleadas por el docente Umbrella en la asignatura de ciencias sociales que promuevan un aprendizaje conceptualizado desde la interculturalidad. Desarrollo de la práctica, bueno, el desarrollo de la práctica como tal se hizo en el escenario eh, de la Fundación Umbrella, pero se hizo virtualmente. Cabe resaltar que esta fundación trabaja presencial, pero digamos que con la situación presentada desde el año pasado con la pandemia, tuvieron que recurrir a las clases virtuales, aunque ya últimamente se están reanudando poco a poco las clases presenciales, los estudiantes que podían ir asistiendo, o sea, estaba trabajando bajo alternancia, aunque estaba viendo más las clases virtuales. Entonces, bueno, yo inicié haciéndolo virtual el semestre pasado y continué de esta forma. Entonces, la Fundación Umbrella es una fundación que es sin ánimo de lucro, nació con el fin de que sus empleados, perdón, nació con el fin de que los empleados y los familiares de esos empleados de las empresas de alcohol se formaran y que continuaran su proceso educativo, para lograr obviamente que se gradúen de bachiller y puedan continuar, ojalá con sus estudios técnicos, tecnológicos, o porque no superior. El modelo pedagógico que implementa la Fundación Umbrella es del CINET, que es de la Universidad UNAD. Los logros alcanzados en esta práctica fueron muchos, que se dieron de acuerdo al contexto en el que se desarrolló pues la práctica. La continua, por ejemplo, la continuación de la práctica pedagógica 2 se realizó bajo los métodos recolectores de información de lo que fueron la observación y los teros de campo. Estos métodos sirvieron para sistematización de la práctica. También tengo que destacar el trabajo colaborativo que se dio entre los practicantes UNAS, porque digamos que las situaciones que se dieron en este segundo periodo de 2021 en la fundación, porque digamos que iniciaron un poco más tarde las clases, eh, se recurrió a asignar ahijados a algunos practicantes de la UNAD para que se fueran trabajando con ellos, reforzándolos, haciéndoles refuerzos de las asignaturas que de pronto tenían que recuperar o tenían falencias. Entonces, digamos que el trabajo colaborativo consistía en que los estudiantes eh, que tenían ese ahijado, umbrelita, tenían que informar a los que no tenían para hacer una sintonía de la clase para que se pudiera hacer una observación no participante. Entonces, otro logro alcanzado fue el aprendizaje significativo de las observaciones de estas clases, tanto de las umbrelitas temáticas por los estudiantes, porque bueno, aprendí, digamos, que ellos, digamos, están en una situación similar que yo, porque son igual, están en formación. Entonces, uno va aprendiendo estrategias, va aprendiendo los recursos que puedes utilizar, cómo se puede relacionar uno con el estudiante, y todas esas cosas me sirvieron para ponerlo en práctica, en el quehacer educativo docente. De igual manera, también es significativo porque la coordinación, la coordinación de la fundación, las clases que se desarrollaron ya con los estudiantes, este, fueron experiencias que tenían, digamos, como que un objetivo, que era enseñarnos bajo diferentes temáticas, situaciones que se nos podía presentar, durante la clase, o sea, las venían estructuradas, pero también dentro de ese contexto se dieron dinámicas que aprendimos, como estudiantes en formación,
de situaciones que se nos pueden presentar en el aula de clase y cómo debemos manejarlas. Bueno, propósito. El propósito en general esta práctica era analizar las tareas didácticas implementadas por el docente de la Fundación Ombela de las relaciones sociales que promuevan la interculturalidad. Los específicos eran identificar las estrategias didácticas utilizadas por el docente de sociales de la Fundación. Otro objetivo específico era interpretar el contexto educativo, pues con sus elementos culturales, en las estrategias pedagógicas para fortalecer la identidad de los estudiantes de la Fundación. Otra era determinar las estrategias pedagógicas que se desarrollan como actividades para el fortalecimiento de la identidad cultural. Entonces, las actividades de la práctica pedagógica 2, bueno, teniendo en cuenta algunos cambios que se realizaron, pues así tuvieron que adaptar o reestructurar las actividades. Digamos que se basaron en las reuniones que se hicieron con la coordinación de la fundación. Fueron como 3 o 4 encuentros donde prácticamente se desarrolló de cómo era el sitio de práctica, de todas las indicaciones que nos venían dando y referente a lo que se estaba dando, todos esos detalles. Tanto para los estudiantes que iniciaban este semestre como para los que ya teníamos trabajando con la fundación en semestres anteriores. La observación de las clases de las hombritas temáticas, como lo había comentado hace un rato, era las clases que desarrollaban los practicantes, una a los ahijados. La organización de la información en los diarios de campo y el plan de trabajo para la sistematización de las experiencias en el quehacer docente. Otras fueron la implementación de los instrumentos de recolector de información para la evaluación por parte de los practicantes. En este caso, como yo no tenía ahijado, entonces no me podían evaluar directamente los ahijados, sino que tenían que evaluarme directamente los practicantes UNAD a donde yo asistí como observadora no participante. Gracias.